Entonces, el laboratorio 5 es transferencia de entidades utilizando transportes. El objetivo es simular la transferencia de entidades entre estaciones en el modelo de simulación utilizando transporte de camino libre, por ejemplo, carretilla elevadora, traspaletas o montacargas, y transportadores fijos. Los transportadores fijos esencialmente son las bandas transportadoras, que pueden ser de acumulación o no acumuladores. Adelante vamos a ver de qué trata eso. Los módulos de diagrama de flujo que vamos a ver hoy son Request, Transport, Free, Access, Convey, Exit, Enter y Leave. Los de datos son Transporters, Distances, Conveyor, Segments. Los transportadores de ruta libre pueden considerarse como recursos móviles. Los transportadores se utilizan para transferir entidades de un punto a otro. Los transportadores se clasifican como de ruta libre, por ejemplo, las montacargas, o transportadores guiados, como los AGV. Esos son unos que se marcan en el piso de ruta predefinidas, pero en este laboratorio solamente vamos a ver lo de ruta libre. Las entidades controlan el movimiento de los transportadores. Es decir, un transportador, un montacarga o una banda transportadora no se va a mover si no hay ni una entidad que mover. Una entidad toma el control de transporte a través del módulo Request o Leave. Después de establecer el control, la entidad se transfiere a otro punto dentro del modelo utilizando el módulo Transport o Leave. El módulo Leave cumple la misma función que una combinación de los módulos Request y Transport. Después de que una entidad haya terminado con el transportador, tiene que liberarla, como hacíamos con los recursos, utilizando el módulo Free o Enter. El módulo Enter cumple la misma función que Station y Free. Los transportadores de ruta libre requieren un mapa con las distancias de todas las estaciones posibles entre las cuales el transporte puede viajar. El módulo Storage sirve para animar una entidad que espera en un módulo Request por un transporte. En cuanto a los transportes de ruta fija, conveyors se utilizan para transferir entidades de una ubicación a otra, generalmente a una tasa constante. Las entidades necesitan tener acceso o utilizar el módulo Access para entrar a la celda disponible dentro del transportador. Las entidades luego se envían con el módulo Convey a un camino o destino específico. Al llegar a este destino, las entidades salen o exit el transportador. Igual que con el de movimiento libre, podemos utilizar los módulos Leave y Enter, los cuales hacen una combinación, en este caso, de Access y Convey y de Station and Exit, respectivamente. Los transportadores pueden ser acumulativos o no acumulativos. Los transportadores acumulativos se detienen cuando la entidad llega a su destino y comienza nuevamente una vez que la entidad sale del transportador. Esto es como las bandas de transportadoras que tenemos en los supermercados, que cuando llega el artículo a la estación de la cajera, la banda se detiene, pero una vez ella toma este artículo, la banda empieza a rodar de nuevo hasta que llegue el próximo artículo. Los transportadores de acumulación permiten que las entidades se apilen o acumulen cuando la entidad llega a su destino mientras el transportador continúa funcionando. Casi siempre, usualmente tenemos este tipo de transportador cuando estamos trabajando en una línea de producción. Los posibles puntos de entrada y salida para entidades en el transportador y las distancias entre ellos se modela utilizando el módulo Segments. Cada una de las longitudes son pensadas como un segmento, o sea, como si dividiéramos la banda transportadora en partes. Para nuestro ejemplo, vamos a continuar con el caso del departamento de pintura de Widget Manufacturing, y lo que vamos a hacer es comparar dos sistemas de manejo de materiales. La alternativa 1 sería modelarlo usando montacargas para transferir artículos entre ubicaciones. La carretilla elevadora o montacarga puede viajar a una velocidad de 400 pies por minuto. La alternativa 2 sería usar cintas transportadoras acumulativas
entre cada operación. El transportador viaja a una velocidad de 75 pies por minuto. Suponga que cada parte requiere un pie de espacio en el transportador. Construya modelos de simulación junto con la animación para las dos alternativas. Ejecuta el modelo durante un periodo de 24 horas y recopila estadísticas. Usa las siguientes distancias entre operaciones. Desde la entrada a la estación de pintura hay 100 pies de distancia, desde pintura al almacén 100 pies y desde la entrada al almacén 220 pies. Tenemos nuestro modelo de la estación de pintura. Yo tomé como base el que utiliza rutas, pero eso es indiferente porque ya no la vamos a utilizar. Vamos a sustituir las rutas por los diferentes medios de transporte. Voy a grabar el modelo como pintura. Vamos a trabajar primero con montacargas. Entonces, como el envío de una estación a otra lo vamos a realizar utilizando el montacargas, no necesitamos el módulo route para simular el transporte de un punto a otro. Entonces voy a proceder a eliminarlos. Ahora, cuando llega a la estación de entrada, la pieza, la entidad, lo que va a hacer es que va a solicitar un montacargas. Por eso utilizamos el módulo request para solicitar ese montacargas que llegue donde esté. Luego, para mover desde la estación de llegada a la estación de pintura, vamos a utilizar el módulo transport. Y eso lo que va a hacer es que nos va a enviar el montacargas con la entidad a la estación de pintura. Aquí, una vez que lleguemos a la estación de pintura, necesitamos liberar el montacargas para que siga trabajando y por eso utilizamos el módulo free. Del mismo modo, cuando termine la estación de pintura, vamos a solicitar el montacargas. Ya después que llegue el montacargas, transportamos a la estación del almacén. Y una vez llegue al almacén, liberamos con el módulo free. Entonces, eso es toda la modificación que tenemos que hacer para agregar el transportador a nuestro modelo. Entonces vamos a modificar los módulos. El nombre de la estación es, vamos a poner solicita montacargas. Nombre del equipo de transportes montacargas. Podemos, al igual que en un set, definir, o sea, podemos tener un set de montacargas, por lo tanto debemos definir una regla de selección cíclica, aleatoria, un orden preferido, un miembro específico, igual que como explicamos en la clase anterior. Diferencia que aquí, en lugar de utilización, vamos a ver, se puede hacer también por distancia. Podemos elegir el que esté más lejos o el que esté más cerca para que cumpla con esa función. Y podemos grabar un atributo para saber cuál fue el
equipo elegido para el transporte. Como ahora mismo vamos a trabajar con un solo montacarga, no es necesario que definamos eso. Podemos, o sea, aquí definimos la localización del montacarga y está predefinida por la estación donde esté colocado la entidad que lo está llamando, es decir, que dejamos esto igual. Y el tiempo, perdón, la velocidad promedio de transporte, podemos cambiarla a un punto específico, pero en general, pero fue un dato general lo que nos dieron en el ejercicio, por lo tanto no la vamos a definir en este módulo, sino que la vamos a definir directamente dentro del módulo de los transportadores. La cola que se hace para el request, le voy a dejar ese mismo nombre. El módulo de transporte transporta de llegada a pintura el transportador que vamos a utilizar ya lo definimos como montacargas. En este caso, si tuviéramos una unidad predefinida para que sea el transporte, se pone aquí. Indicamos que el transporte va directo a la estación de pintura. Al igual que con las rutas, podemos definir por secuencia el lugar hacia donde se dirige la entidad. Adicional, pues, bueno, y también con atributo y expresión, como lo hacían, como se puede hacer también en ruta. De nuevo, la velocidad se lo vamos a definir al transportador per se, por lo tanto la podemos dejar vacía aquí. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es liberar montacargas, o este módulo que hace que libera montacargas. Aquí ponemos el nombre del montacargas que vamos a liberar, del equipo que vamos a liberar. De nuevo, no hay necesidad de poner ninguna unidad en específico porque vamos a utilizar solo uno. De nuevo, tenemos otro módulo que solicita montacargas. Aquí podemos solicitar montacarga en estación de pintura, pero muy largo, ya ustedes saben. Solicita montacarga 2. Es el mismo equipo de transporte, seguimos con la misma regla cíclica, todo se mantiene igual. Y aquí vamos a transportar de pintura a almacén. Utilizando montacargas. Directamente a la estación de almacén. Velocidad predefinida ya. Entonces, el próximo módulo que va a hacer es que me va a liberar otra vez al montacargas. Entonces, eso en cuanto a la lógica y los datos, podemos probar ya como si hay algún problema. Bueno, naturalmente hicimos un transportador, pero no le hemos definido las distancias. Cuando como decía el documento del laboratorio 5, una vez definimos un un transportador móvil, necesitamos definir unas distancias. Si utilizamos un fijo, tenemos que definir los segmentos. Las distancias que estamos trabajando es de la estación de llegada a la estación de pintura 100. Piense que no hay unidades de medida. Lo que se asume es que dentro del modelo usted va a trabajar siempre con las mismas unidades de medida. Si en algún momento usted va a hacer alguna otra utilización de de la dimensión de distancia,
sea, una medida de distancia, va a ser en pies. Por eso tenemos que tener bien pendiente cuando definamos la velocidad del transportador que sea también en pies, o cambiar aquí de modo que sea congruente con la velocidad en que definimos el transportador, congruente con la unidad de medida de la velocidad que se utiliza en la velocidad del transportador. Entonces, 100 pies de llegada a pintura, de pintura al almacén, son 100 pies, y de el almacén o de llegada al almacén son 220 pies. Aquí ya básicamente definimos la distancia. Como les decía, vamos a poner la velocidad del transportador, o sea, actualizado. Dejamos aquí un montacargas, aquí podemos poner más de un montacargas si es necesario. Lo dejamos de paso libre. Dije que en este módulo no vamos a trabajar con los guiados. La velocidad es de 400 pies por minuto. Importante de nuevo la unidad de medida de la distancia, que sea congruente. Podemos o no definir un lugar de inicio para el montacarga. Aquí vamos a ponerle que inicie en la estación de el almacén. Esto es totalmente arbitrario, no se hace alusión en el problema sobre eso, pero ahí está. Ok, ahora sí podemos probar si la lógica y los datos van funcionando bien. Todo parece que está corriendo bien. Este modelo decía que hay que recorrerlo por 24 horas, a ver si el problema anterior igual. Bien, entonces ahora podemos proceder con la parte de la animación. Se dieron cuenta que esto no funciona porque está basado en rutas. Así que vamos a tener que crear nuestra ruta de nuevo. Cuando nosotros hacíamos la animación con las rutas, utilizábamos rutas. Aquí también tenemos segmentos, que es lo que vamos a utilizar para la animación cuando hay un transporte fijo, y distancias para el transporte móvil, que es el caso actual. Entonces, al igual que con las rutas, definimos de qué estación a qué estación se va moviendo las entidades, solo que adicionalmente también definimos acá cuál es el equipo que está realizando ese movimiento. Entonces, de la estación de llegada a la estación de pintura son esa ruta. Entonces, de nuevo, el montacargas de la estación de pintura a la estación de almacén, sigue esta ruta acá, y de la estación de llegada a la estación de almacén sigue por acá. Ok. Al igual que los recursos, nosotros podemos animarlas como si fuera un recurso, los equipos de manejo de material o de transporte. En lugar de ir a recursos,
como hacíamos anteriormente, podemos ir aquí a donde dice transportador. Entonces seleccionamos qué es lo que vamos a animar, en este caso es el montacarga, y decimos que voy a buscar la librería de vehículos para conseguir una imagen representativa de un montacarga. En el 14 y la versión 16 se guardan en sitios diferentes. La versión 14 yo creo que está en mis documentos, pero no sé si en mi documento compartido. No, yo creo que se guarda en la carpeta de instalación. En la versión 14, recuerden que tienen que ir a los documentos públicos. Entonces aquí está la librería de vehículos. Entonces ya aquí tengo dos imágenes de montacargas. Tienen muchos otros vehículos. Si está ocioso, vamos a poner esa imagen, y si está trabajando, vamos a ponerle esta otra. Vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a ver si está... ¡Ey! Al paso. Bueno, iba de reversa. Y algunos truquitos de animación. Bien, pues vamos a hacer este mismo ejemplo con banda transportadora. Ok, vamos al modelo. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es sustituir los modelos del transportador, que son ese azul claro, por los módulos de la banda transportadora, y a actualizar los datos correspondientes. Entonces, el homólogo de request es access. Entonces aquí yo lo que le pido acceso a la banda transportadora. Con el módulo convey, envío. ¿Qué es lo que pasa? No me está conectando. Con módulo convey, envío de la estación de llegada a la estación de montacarga. Con el módulo exit, libero. De nuevo pido acceso a la banda transportadora para enviar al almacén.
y en el almacén libero el espacio que estoy ocupando en la banda transportadora. No sé si vieron eso, cuando ustedes necesiten conectar múltiples módulos, le pueden dar doble clic a Connect y la herramienta se queda fija. Ok, entonces tenemos que acceder al conveyor. Vamos al conveyor, que es más corto. Entonces creamos un conveyor o banda. Aquí en el número de celdas, lo que definimos es cuántas celdas contiguas, o sea, entre una y otra, requiere una entidad para moverse sobre el conveyor. En el ejercicio nos decía que cada pieza de la que se va a transportar requiere un pie de la banda transportadora. Entonces, si asumimos todo en pies, podemos decir que se necesita una celda de un pie para transportar el artículo. Voy a aprovechar y le voy a poner el nombre de una vez al otro acceso. Vamos a hacer conveyor 2. Entonces, en el módulo convey es que enviamos de esta estación a la próxima. Envía de llegada a pintura. Conveyors en el banda transportadora. Y vamos para la estación de pintura. Listo. Igual aquí se libera, pues sale del conveyor. ¿De cuál conveyor? De la banda transportadora. ¿Cuántas celdas se liberan? Una, que es lo que ocupa la pieza. Voy a poner el 2 aquí de una vez. Entonces, de nuevo, accedemos a la banda transportadora, una celda, tenemos el queue. Aquí enviamos de pintura a almacén, usando la banda transportadora. Nos dirigimos a la estación almacén. Ya con esto completamos el diagrama de flujo y los datos. Entonces tenemos que modificar el módulo conveyor, que es donde se nos creó nuestra banda transportadora. Y aquí definimos si es, bueno, el nombre del segmento, y si es una banda acumulativa o no acumulativa. En este caso dijimos que es acumulativa, es decir, las piezas, una vez llegue a la estación de trabajo, aunque llegue a la siguiente estación, la banda transportadora no se va a detener y va a seguir rodando. La velocidad dijimos que es 75 pies por minuto. A ver, 75 pies por minuto. El tamaño de la celda es de un pie. El máximo de celdas se refiere a cuántas celdas puede acceder una entidad en un momento dado
a la vez de la banda transportadora. En este caso es una sola celda. El tamaño de la acumulación se refiere al tamaño de acumulación de la entidad, o sea, cuánto espacio ocupa la entidad una vez llega a apilarse frente a la banda transportadora. El estado inicial lo dejamos como activo y vamos a reportar estadísticas. Entonces, las longitudes de los diferentes lados de la banda transportadora se definen aquí en segmento. La estación de llegada o de inicio, perdón, es la estación de llegada. Y la siguiente estación sería la estación de pintura y hay una distancia de 100 pies. La siguiente estación sería la estación de almacén, que tiene una distancia también de 100 pies. Entonces, aquí podemos ver que los módulos están trabajando como deben. Entonces podemos proceder a la animación. Ok, voy a eliminar esto, ya no lo vamos a utilizar. Y para animar la banda transportadora utilizamos segmentos. Entonces creamos el segmento del conveyor 2, que va de la estación de llegada a la estación de pintura. Y creamos el segmento de la estación de pintura a la estación de almacenaje. Una cosa, si las bandas transportadoras no se animan como un recurso, como sucedió con la montacarga, si queremos visualizar, o sea, representar la banda transportadora, podemos hacerlo a través de diferentes patrones. Por ejemplo, aquí tenemos roller, que es una banda transportadora de rollo, belt, que belt 1, belt 2, belt 3, que son diferentes modelos de bandas transportadoras, que hay otros tipos de conveyors. En este caso voy a utilizar un roller y noten lo siguiente: si nosotros seleccionamos la línea, el segmento que conecta llegada con pintura, podemos darle ese patrón de roller, pero como esa línea es de referencia, una vez inicie la animación va a desaparecer, por lo cual tenemos que crear una línea nueva para hacer la representación. Voy a quitar el patrón. Entonces yo puedo seleccionar una línea cualquiera, seleccionar el patrón de roller y dibujar mi banda transportadora. Y ahora, como fue una línea, no la sustitución de la representación del segmento, cuando le doy a la animación, sí se mantiene la imagen del roller. Ustedes tal vez dirán que se parece mucho al... Se utilizaría una ruta, pero la diferencia
principal radica en la cantidad de espacios que hay dentro del recurso y de tener la posibilidad de definir si se acumula o no las entidades dentro de la banda transportadora. Estoy tratando de ver si se ve un momento donde esté más lleno. Pero bueno, ahí se ve cómo transportaban las dos entidades en celdas diferentes, llevando entidades. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o duda? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eh, yo les estaré subiendo el material del laboratorio 5 y el modelo. También algunos ejercicios sugeridos para que practiquen.